Muy buenas noches, chiquitillos míos. Ya estamos aquí en la receta secreta del día de hoy. Así es que quiero ver quién se está conectando. Empiécense a manifestar, compañeros. Empiécense a manifestar porque ya estamos con información bien valiosa, bien importante. Así es que den compartir, avísenle a todo el mundo porque vamos a tener mucha información. Hola Liz, Victoria, Michelle Madrid. ¿Quién más está conectando, compañeros? Rocío Linda desde Chiapas. Un abrazo bien grande a toda la gente que se conecta. Moni Mart, muchas gracias. Ana Karen desde Guadalajara, gracias a todos los que se conectan. Omarcito Ramírez desde todas partes. Humbert desde Querétaro, ¿cierto? Así es que mucha gente conectándose desde varias partes de la República Mexicana y del mundo, compañeros, porque ya tenemos mucha gente que nos ve desde todas partes del mundo y queremos que más gente se vea beneficiada por esta información. Así es que te pido que le des compartir, compañeros, para llegar a los 4,000 fans bien rápido. Vamos un poco lentos, compañeros, ¿eh? Así es que a ponerse, a compartir, a que toda la gente le dé like a la fanpage, porque recuerda que cuando lleguemos a los 4,000 fans vamos a tener... Hola Ferpao, se te extrañaba. Ivy, Linda, un abrazo para ti. Aurea, Monique. Entonces les recuerdo, compañeros, que cuando lleguemos a los 4,000 fans van a haber sorpresitas de la receta secreta. Así es que pónganse ya a compartir y que mucha gente le dé like. Entonces, Jacqueline, ¿quién más? Ana Méndez, hola a todos. Elvis, y vamos a empezar con la información porque tenemos mucha información esta noche. Así es que esta semana, hola Eduardo, esta semana estamos viendo, gracias Getziel lindo, Vania, ¿quién más? ¿Quién más, compañeros? Tengo un poco de comezón. Ok, entonces, vamos a, esta semana, hola Brenda, ya llegó Brenda. Esta semana estamos hablando de los monstruos de la mediocridad y sus monstruos, de otra forma llamado. Entonces, ayer estuvimos viendo, hablamos brevemente acerca de la mediocridad y dijimos que cuando no alcanzamos alguna, hola Leslie, linda, cuando no alcanzamos alguna meta, cuando no logramos lo que queremos, normalmente lo que ocurre es que surgen los monstruos de la mediocridad. Y los monstruos de la mediocridad son la culpa y el resentimiento. Teresita linda, ¿cómo te encuentras? Son la culpa y el resentimiento. Entonces, dijimos que el día de hoy vamos a hablar un poco más profundo acerca de la culpa y el resentimiento, ¿ok? Hola Tan Contreras. Así es que prepárense para información importante y valiosa acerca de la culpa y el resentimiento a la luz de la mediocridad, porque obviamente que hay mucha información acerca de la culpa como sentimiento en los seres humanos y del resentimiento como igualmente sentimiento en los seres humanos. Entonces yo me di a la tarea de buscar artículos importantes de psicólogos y psiquiatras acerca de la culpa y el resentimiento. Hay muchísima información, compañeros. De hecho, me encontré un artículo buenísimo que habla de la culpa, con información de Freud, de Nietzsche, pero ya nos vamos como en un nivel más profundo y lo que queremos es hacerlo práctico en la receta secreta. Queremos aterrizarlo para poderlo usar en nuestra vida diaria y que no solamente se quede en información teórica buena para mi cerebro, ¿sí? Sino que, hola Cruz lindo, ¿cómo estás? Desde Tepic, lindo, un gran abrazo a la gente de Tepic. Entonces, tengo tres artículos, más o menos, ¿sí? Que hablan de culpa y de resentimiento. Los estoy tomando de artículos hechos por psicólogos y psiquiatras reconocidos, o sea que son gente que tiene una página web, que es director de universidades, del área de psiquiatría, etc.
Te voy a decir los nombres para darles crédito. Recordemos que en la receta secreta siempre damos crédito a las personas de las cuales saco la información. Uno es el doctor José Manuel Garrido, que es jefe de psiquiatría en la Universidad Nacional de Colombia. La otra es en una revista que se llama ¿Qué pasa mi gente?, en la doctora Amparo. Y otra es la doctora Ana Muñoz, que es psicóloga, que creó una página de internet, etcétera, etcétera. Entonces, dado ya el crédito a las personas de las cuales saqué la información, empecemos a hablar de la culpa. Entonces vamos a hablar de esto y luego vamos a retomar y lo vamos a unir con la mediocridad, ¿ok? Entonces, fíjate bien. El doctor José Manuel Garrido habla de la culpa y fíjate, dice, ¿de dónde viene que nosotros sintamos culpa? ¿Sí? Y dice que lo relaciona con nuestro condicionamiento desde que somos niños, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el condicionamiento que tenemos desde que somos niños? Constantemente, ¿sí? Cuando hacemos algo mal, cuando somos chiquitos, pues nuestros papás lo normal es que nos regañan, ¿cierto? Nos regañan, o nuestros maestros también en la escuela, o la persona que te cuidó, cuando te portabas mal, ¿sí? Te regañaba, ¿sí? Ahora, obviamente que el objetivo de eso era que te sintieras mal y que cambiaras tu comportamiento. Ahora, no le estamos echando la culpa, valga la redundancia, ni a tus maestros, ni a tus papás, ni a quien te cuidó, ni nada. Es simplemente una forma de educar, ¿sí? Es la forma en la que podríamos decir el 99.9% de los seres humanos hemos sido educados, ¿sí? Y son los límites que los papás tienen que establecer, que los maestros tienen que establecer. Y entonces lo que dice este doctor es que la culpa está fuertemente relacionada con la necesidad de aprobación externa, ¿sí? Entonces, dice que la culpa aparece porque por lo general se nos enseña a buscar aprobación de nuestros papás. Y yo aquí, más que se nos enseña, queremos que nos quieran, ¿sí? Eso es natural, queremos que nos quieran, queremos que nuestros papás nos quieran, nos apapachen, nos reconozcan, etcétera, ¿sí? Entonces, dice que dado que prácticamente todos los niños desean fuertemente recibir amor y aceptación por parte de sus papás, la necesidad de aprobación de nuestros papás es algo que como niños nos vamos a esforzar a conseguir de manera constante, ¿sí? Entonces, fíjate, como decíamos, cuando hacemos algo bueno, nuestros papás nos recompensan de alguna forma. Cuando hacemos algo malo, nuestros papás nos reprimen o nos castigan, y entonces esa alabanza y ese premio o recompensa es reemplazado por la desaprobación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Dice este doctor, que con el tiempo nos condicionamos como seres humanos a fuertemente buscar la aprobación de los demás, ¿sí? Fuertemente buscar la aprobación de los demás por cosas que decimos y hacemos, ¿sale? Entonces, cuando hacemos o decimos algo que otros consideran como inaceptable, se activa en nosotros esa necesidad profundamente arraigada de aprobación externa que aprendimos de niños. Y aunque la persona que desaprueba nuestras acciones ya no es nuestro papá o nuestro maestro, el simple hecho de recibir la desaprobación desencadena o gatilla automáticamente un deseo de ganar de nuevo la aprobación perdida. Y normalmente intentaremos no decepcionar a aquellas personas que consideramos relevantes en nuestra vida. Por ejemplo, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro jefe, nuestros compañeros de trabajo, nuestro entorno. Entonces, lo que dice, lo que concluye es que la culpa puede entonces definirse como esa incómoda sensación que se experimenta cuando se hace algo que sabemos dará lugar a la desaprobación
de las personas que nos importan. ¿Ok? ¿Qué dice Ferpao? ¿Cómo que si no tenemos conciencia? Obviamente, todo esto es inconsciente y está arraigado de nosotros de manera inconsciente, ¿sí? Pero aguántenme un segundo porque lo vamos a ligar con la mediocridad y la culpa y el resentimiento, ¿sí? Entonces, hay algo bien importante que dice... que, fíjate, dice que la culpa puede llegar a ser un medio muy eficaz de influir en el comportamiento de alguien, ya que activa nuestra necesidad infantil de ser aprobado por los demás, sirviendo al mismo tiempo como el motivador que anima a que cambiemos nuestro comportamiento mediante la activación de otra tendencia muy humana, y quiero que prestes atención en esto, el deseo de evitar el dolor y como consecuencia experimentar placer. Pon atención a esto. ¿Sí? Porque lo que se gatilla es que no quiero sentir dolor y quiero sentir placer. Y eso también es un sentimiento y un condicionamiento muy infantil. ¿Sale? Con infantil me refiero a infantil de cuando somos chiquitos. Ahora, dice que la aceptación de los demás nos evita el dolor que nos causa la culpa. Que dice las cosas que haces y la forma en la que vives. Tu vida en términos generales puede dividirse en dos categorías, en lo bueno y en lo malo, ¿ok? Cuando haces cosas buenas recibes la aprobación de los demás y cuando haces cosas malas recibes la desaprobación de los demás, ¿sí? Entonces, por lo tanto, concluye, la culpa tiende a aparecer como resultado de hacer cosas malas o no hacer cosas buenas. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la mediocridad y con la culpa como monstruo de la mediocridad, como lo hablábamos ayer? Fíjate, normalmente una persona exitosa es bien vista socialmente. Es bien vista si yo soy exitoso, ¿sí? En mi familia me van a querer. Si yo logro mis metas en mi trabajo, mi jefe me va a querer. Si yo logro mis metas en mi pareja me va a querer. Si yo soy buena persona, mi pareja me va a querer. O la gente me va a querer, ¿sí? Entonces tenemos este como condicionamiento de que tengo que hacer cosas buenas. Entonces, cuando yo, por ejemplo, lo que hago es declarar algo o decir que quiero algo o tengo metas en mi trabajo o con mi pareja o en mi familia requiero ser el proveedor, etcétera, etcétera. Si yo no doy mi 100%, de alguna forma yo sé que no estoy haciendo algo bueno, ¿sí? Y entonces, ¿qué se va a gatillar en mí? Ese sentimiento de culpa porque no estoy haciendo algo bueno. Y entonces me da miedo la desaprobación de los demás. ¿Me explico? Entonces, fíjate, vamos a ligar esto con todas las distinciones que hemos estado viendo en la receta secreta y en los talleres de transformación, ¿sí? Entonces, obviamente, yo no quiero sentir el dolor y no quiero sentir esta sensación no placentera de sentirme culpable, porque a nadie le gusta sentirse culpable. No es una sensación ni física ni emocionalmente placentera, ¿sí? Entonces, hola Sandrita, un abrazo grande para ti. Entonces, como no quiero sentirme culpable, viene la otra parte de la culpa que hablábamos ayer. ¿Qué es lo que voy a querer hacer? Sacar esa sensación, sacar ese sentimiento fuera de mí, ¿sí? Entonces, es como cuando somos chiquitos, ¿sí? Digamos que estamos jugando mis hermanos y yo rompí el jarrón de la abuela, ¿sí? Si llegan mis papás y preguntan quién fue, lo primero que voy a decir es yo no fui, fue mi hermano. Normalmente, no estoy diciendo que eso sea en todos los casos, pero normalmente eso es. ¿Por qué? Porque si yo digo que fui yo, mis pensamientos me van a regañar y no me van a querer. Y como quiero la aprobación de los demás, voy a tender a justificar
por qué hice lo que hice para de esa manera obtener aprobación. ¿Te hace sentido lo que estoy diciendo? ¿Me sigues en lo que te estoy diciendo? Entonces, este monstruo de la mediocridad, de la culpa, juega en estos dos lados. Por una parte, cuando yo soy mediocre, cuando yo no doy mi 100%, yo sé que no estoy haciendo algo que socialmente es bueno, ¿sí? O que me va a traer un beneficio. ¿Me explico? Y entonces siento culpa porque tengo miedo a que me desapruebe. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para no ser desaprobado? Lo que voy a hacer es sacar la responsabilidad fuera de mí y justificar mi falta de resultados. ¿Me explico? Entonces voy a culpar a cosas externas para decir no estuvo en mis manos, para decir no fui yo, fue el otro, porque si no fui yo, fue el otro, a quien van a desaprobar es al otro. Lo que va a ser desaprobado es el mal gobierno, lo que va a ser desaprobada es la crisis económica y no yo. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto a la culpa. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el resentimiento? Fíjate bien, chavos, porque está buenísimo. En cuanto al resentimiento, ahí te va. La doctora Amparo, de esta revista que te digo, dice que el resentimiento, ojo, es sentir una y otra vez el enojo y el dolor que vivimos en el pasado y que fue provocado por una persona o una situación, ¿sí? Y esto hace completa lógica, desde mi punto de vista, con lo que estábamos viendo de la culpa, ¿sí? Si yo de chiquito, no sé, me esforcé mucho por sacarme un 10 en dictado, en español, en matemáticas, lo que sea, ¿sí? Y no lo logré, y obtuve la desaprobación, o me dijeron tonto, o lo que sea, obviamente sentí dolor, obviamente sentí rabia, se queda una creencia dentro de mí. ¿Me explico? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a resentir a mi papá que me pegó, o a mi mamá que me regañó, o al maestro, o al compañero, o a quien sea. Y entonces resentir es volver a sentir una y otra vez ese dolor sin dejarlo ir, ¿sí? Ese dolor sin dejarlo ir y esa rabia sin dejarlo ir. ¿Me explico? Ahora, dice, es también un enojo no expresado que reprimimos en ese momento por temor a las consecuencias o por nuestra incapacidad de enfrentar a la persona que lo provocó. ¿Ok? Completa relación con lo que estábamos diciendo de la aprobación y desaprobación, ¿sale? Luego, dice, el pasado es un elemento clave del resentimiento, ya que este siempre está basado en hechos que ya sucedieron y que causaron un dolor que no puede borrarse. Puede pensarse al resentimiento como una herida abierta que no sana y que no deja de producir dolor. Entonces viene completamente relacionado con este ciclo que te digo de la culpa y el resentimiento, porque digamos que yo no logro algo, ¿qué se va a disparar en mí? Se van a disparar en mí todas esas heridas no sanadas, porque va a venir desde mis creencias, ¿sí? Entonces todas esas heridas no sanadas van a dispararse, ¿ok? Voy a resentir y luego voy a querer sacar la culpa de mí. Pero me voy a sentir culpable porque no hice las cosas bien y porque no estoy obteniendo la aprobación de los demás. Y entonces voy a resentir porque cuando era chiquito, mi papá o mi mamá o lo que sea. ¿Me explico? Ahora, esta doctora Ana Muñoz dice que el resentimiento es sentir hostilidad contra una persona o un grupo que consideras que te ha tratado mal. Y quiero que vayas, ahorita vamos a subrayar algunos puntos del resentimiento que van unidos a la mediocridad, ¿sí? Es una ira no resuelta sobre un acontecimiento negativo que te ha sucedido, enfurecimiento, agitación emocional que sientes siempre que se habla de una determinada persona o acontecimiento,
incapacidad para perdonar, incapacidad de dejar pasar y olvidar, la base de la desconfianza y sospecha que sientes al tratar con personas o acontecimientos que te produjeron dolor en el pasado, dolor emocional no resuelto que sientes cuando no logras aceptar una pérdida, el malestar sentido después de gastar mucho esfuerzo y energía para alcanzar algo que finalmente pierdes, el resultado de pensar que fuiste una víctima de un trato injusto sin la resolución del problema, el sufrimiento prolongado y en silencio cuando una expresión abierta de dolor es indeseada, el rencor hacia una persona o grupo que consideras que te han impedido lograr ciertas cosas, sentirse ofendido por guardar silencio cuando crees que una persona o un grupo te ha ignorado o negado tus derechos y en ocasiones da lugar a depresión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la culpa, el resentimiento y la mediocridad? Fíjate si no, cuando no logras tus objetivos, ¿sí? Que es de donde viene la culpa y el resentimiento, cuando soy mediocre, fíjate si no, lo primero que voy a hacer es quererlo justificar, como ya dijimos, sacándolo fuera de mí, diciendo que alguien más tuvo la culpa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Obviamente voy a sentir hostilidad contra la persona o grupo de personas que considero que me trató mal y por eso no logré mi resultado. ¿Ok? Obviamente voy a tener que se van a disparar en mí, se van a disparar todos esos eventos y que me enojaron de chiquito, entonces se va a disparar esta ira no resuelta sobre un acontecimiento negativo que ocurrió. También voy a sentir un dolor emocional no resuelto, porque, fíjate, si yo voy hacia algo y no lo obtengo es una pérdida, ¿sí? Es una pérdida. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Voy a sentir este dolor emocional que no he resuelto porque no resolví la creencia. ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona? Ahí te va la relación. Cuando yo soy mediocre, lo que me gatilla ser mediocre es alguna creencia, es lo mismo, Tere. El resentimiento conmigo mismo es exactamente lo mismo, ¿sí? Porque esa persona externa o grupo de personas puede ser yo mismo, ¿sí? Entonces, fíjate, lo que me va a gatillar ser mediocre son todas esas creencias que tengo de que no puedo, no soy suficiente, soy tonto, o cualquiera que sea la que te gatilla, ¿sí? Pues obviamente es un dolor emocional no resuelto. Luego dice, el malestar sentido después de gastar mucho esfuerzo y energía para alcanzar algo que finalmente pierdes. Vuelta a lo mismo, me esforcé, no lo logré, ¿sí? Y entonces me doy por vencido. Y ahí entra la mediocridad, ¿no? El resultado de pensar que fuiste víctima de un trato injusto sin la resolución del problema. Es que es injusto como me trató mi jefe. Es que es injusto que me hayan corrido en mi trabajo. Es que es injusto que no me hayan dado más tiempo. Es que es injusto que me hayan reprobado en el trabajo. Es que es injusto que Peña Nieto haga X, Z o Y. Es que es injusto que no haya buena distribución de riqueza en el mundo. ¿Ves la relación? Luego, el rencor hacia una persona o grupo que consideras que te han impedido lograr ciertas cosas. Sentirse ofendido pero guardar silencio cuando crees que una persona o grupo ha ignorado o negado tus derechos. ¿Ok? Ahora, dice, ¿cómo se manifiesta el resentimiento? Cuando una persona siente resentimiento hacia una persona o un grupo de personas, ¿cómo lo manifiesta? Pone mala cara silenciosamente en su presencia o ante la mención de su nombre. Se siente mal cuando la música, una película o un programa de televisión le recuerda las interacciones desagradables que ha tenido con ellos. Habla de una manera burlona o degradante de ellos. Tiene pesadillas o pensamientos desagradables sobre ellos. Se ve bloqueado en sus esfuerzos de crecimiento personal sin saber por qué. Se siente furioso sin razón aparente. Se siente deprimido, abatido y se encuentra a sí mismo entrando en círculos cuando intenta superar estas sensaciones negativas.
Evita mencionar o discutir cualquier tema que esté relacionado con su último enfado o malestar acerca de esas personas. Aprieta los dientes y sonríe cuando realmente desea gritar al oír hablar de esa persona. Y finge entusiasmo por estar con esa persona cuando en realidad preferiría no saber nada de ella. Quiero que nos centremos en 3 que están relacionados con la mediocridad y la culpa que estamos hablando. Fíjate si no, cuando estás en este ciclo de mediocridad, te sientes bloqueado en tus esfuerzos de crecimiento personal sin saber por qué. Te sientes furioso sin razón aparente. Y te sientes deprimido, abatido y te encuentras a ti mismo entrando en círculos cuando intentas superar las sensaciones negativas. Entonces, cuando ocurren estas cosas, ya sabes que estás en el ciclo de la culpa y el resentimiento. Luego dice, ¿cómo se desarrolla el resentimiento? Ahí te va, puede ser resultado de aceptar pasivamente un trato negativo de otras personas sin expresar nunca sentimientos negativos. Aceptar hacer algo por otros a pesar de tener la sensación o creencia de que se están aprovechando de ti. Intentar que otros conozcan tu punto de vista y que no hagan caso o nieguen la verdad o la sabiduría de lo que estás diciendo. Punto relacionado con la mediocridad. Ver que otros no han trabajado tan duro como tú, tienen éxito y pensar que no merecen el éxito que han tenido y que deberías de tenerlo tú. Entonces, si lo deberías de tener tú, el que requiere esforzarse más eres tú. ¿Ok? Hola, Gabriel. Luego, no tener reconocimiento por un buen trabajo o capacidad mientras sí reconocen el trabajo de otros. Vuelta a lo mismo con la mediocridad. Trabajar duro y que otras personas te impidan tener éxito o alcanzar tu meta. ¿Sí? Ahí viene totalmente relacionado con la culpa. ¿Sí? Lo quiero sacar fuera de mí y por eso resiento. Que alguien a quien has intentado complacer te rechace, desaprobación. Mantener una relación imposible con alguien donde tanto si haces lo que quiere como si no lo haces obtienes un resultado negativo, vuelta a lo mismo con la desaprobación. Verse humillado o avergonzado por una persona cuya meta era rebajarte. Ser constantemente rechazado, desaprobado, no aceptado y abandonado por otros. Total link. ¿Ok? Ser objeto de discriminación o prejuicios. Ser ignorado, despreciado y rechazado por una persona o grupo por quienes hiciste sacrificios. Que alguien a tu cuidado sea tratado injustamente sin que tus peticiones de parar sean tenidas en cuenta. Intentar complacer a una persona lo mejor posible, pero que tu conducta nunca sea lo bastante buena, hagas lo que hagas. Darte cuenta de que siempre eres quien hace el esfuerzo por llevar esa relación adelante y que cuando paras la relación se acaba. Hacer todo lo posible por salvar una relación, pero la otra persona la termina bruscamente y no tener la ocasión de conseguir una reparación por el daño que has sufrido. Entonces, si ves estas partes en las que hice hincapié, están, Adriancito, un abrazo grande para ti. Estas partes en las que hice hincapié están completamente relacionadas con la culpa y lo que hablamos de la desaprobación. ¿Ok? Ahora, dice, ¿cuáles son los efectos negativos del resentimiento no resuelto? Cuando no has logrado resolver tu resentimiento, ¿qué ocurre? Te muestras hipersensible o con los nervios de punta cuando te recuerdan la persona o personas implicadas. Tiendes a negar cualquier sentimiento de ira u odio hacia esa persona. ¿Te sientes provocado o encolerizado cuando ves que las personas contra quienes guardas resentimiento son reconocidas por sus logros? ¿Te recriminan tu actitud hostil, cínica y sarcástica, la cual se convierte en una barrera entre tú y las personas con quienes deseas establecer una relación sana? Y pon atención en te estancas en tu desarrollo personal. Y es completamente lo que te he estado diciendo. En este ciclo de culpa, resentimiento, me voy a estancar, no voy a avanzar, voy a permanecer en ese ciclo. Ahora te puede estar empezando a quedar más claro por qué vas a permanecer en ese ciclo, ¿sí? Otra dice, rechazas todos los intentos de los demás para conseguir que trabajes en el perdón y olvidar ofensas y daños pasados. Resistes. Pon atención en resistes todas las tentativas de empujarte a seguir con tu vida
incluyendo la sugerencia de que tienes un asunto pendiente con personas de tu pasado en el que deberías de trabajar. ¿Por qué? Porque estamos viendo que todo lo que gatilla mi mediocridad y lo que gatilla mi resentimiento y lo que gatilla mi culpa son todas las partes y las creencias que no he resuelto, que no he superado, ¿sí? Entonces, me voy a quedar estancado y ni siquiera voy a hacer caso y no las voy a manejar, aunque la gente me esté diciendo que requiero hacerlo. ¿Encuentras difícil abrirte y confiar en otras personas, especialmente en nuevas relaciones? ¿Encuentras duro creer que no serás reconocido por tu capacidad, valor y logros? ¿Ok? Ahora, fíjate, pon mucha atención en esto porque esto te van a dar tips de cuando estoy en resentimiento. ¿Por qué quiero saber cuando estoy en resentimiento? Para moverme del lugar. Porque cuando yo estoy en resentimiento quiere decir que estoy en culpa. Ya sea que me siento culpable por no haber llegado a mi resultado y que por lo tanto estoy sacando la culpa de mí. Si escuchas, mucho de lo que estoy diciendo viene de un pensamiento súper víctima, ¿sí? Cuando estoy en resentimiento y cuando estoy en culpa, soy totalmente víctima, soy totalmente el efecto de algo. No estoy siendo la causa de nada, ¿sí? Entonces, fíjate, dice que los pensamientos irracionales son pensamientos no constructivos que dan lugar a emociones negativas muy intensas y desagradables. El resentimiento suele ir acompañado de este tipo de pensamientos que lo generan, intensifican y mantienen a lo largo del tiempo sin lograr resolverlo satisfactoriamente y seguir adelante con nuestras vidas. ¿Ok? Pues ahí te va. No importa lo que haga, nunca es lo bastante bueno, así que ¿para qué intentarlo? Perfecto pretexto para mantenerme en la mediocridad, ¿no? La gente va por mí, así que lo rechazaré antes de que me rechacen a mí. No tiene sentido resolver problemas pendientes o resolver temas pendientes con personas de mi pasado que me trataron mal. Esta otra, todos van por mí, todos están en mi contra y por eso no avanzo. Ajá. El trabajo duro, una vida correcta y tratar a la gente con justicia es una pérdida de tiempo, no recibes nada a cambio. Igual, perfecto pretexto para no dar mi extra milla. Entonces, quiero que te fijes en las que estoy haciendo hincapié, porque los que estoy haciendo hincapié son los que están relacionados con el tema de la mediocridad, ¿ok? Luego dice, no hay manera que pueda perdonar o olvidar. No lograré nada de lo que intente, siempre he perdido hasta ahora. Estoy destinado a ser un perdedor o un fracasado. ¿Ves? Eso me mantiene en el ciclo, no avanzo y perfecto pretexto y justificación para no dar mi 100%, ¿sí? O sea, son los pensamientos que me va a decir mi ego para no avanzar. Mi vida al menos debería ser justa. Es mejor poner buena cara y aguantar. Nunca conseguiré nada con un acercamiento abierto y honesto. Ajá. Nunca me han dado un respiro en el pasado, ¿por qué debo ahora esperar algo diferente? Lo que determina tu éxito es a quién conoces y no quién tú eres. ¿Por qué esa gente con poco talento que trabaja menos y lucha poco siempre parece salir adelante mientras yo sigo estancado? El precio del trabajo duro y del esfuerzo parece ser el fracaso y decepción para mí. Son todos iguales, ¿por qué intentar ganar una amistad o caerles bien? Nunca cambiará, ¿por qué intentar cambiar la situación entre ellos y yo? Y siempre hay gente con más talento, más atractiva y más competente para ocupar mi lugar. Entonces, ¿ya te diste cuenta cómo funciona el ego? Porque todo esto son pensamientos del ego, ¿ok? Todo esto son pensamientos del ego. Entonces, ¿ya viste cómo se cierra el ciclo? Entonces, repito, cuando no llego a mi objetivo, porque fui mediocre, ¿sí? Y con mediocre estamos diciendo que no di mi 100%. Y ayer decía que incluso dar mi 100% es de alguna forma mediocre, porque dar mi 100% es dar lo que ya sé que puedo dar. Entonces, cuando yo me estiro, cuando doy mi extra milla, ahí estoy yendo por encima de la mediocridad. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir?
yo no llego a mi meta, ¿sí? Yo me esfuerzo, pero yo sé por dentro si me estoy esforzando lo suficiente o no. No, o sea, podemos engañar a quien quieras, pero no nos podemos engañar a nosotros mismos. Nosotros tenemos un medidor interno que nos dice si sí dimos nuestra extra milla o no. Ahora, cuando ocurre eso, ¿qué pasa con nuestro ego? Con nuestra mente, ¿sí? Me dice que hice algo mal y que no me van a querer, o lo que ocurre es que obtengo desaprobación, o en mi trabajo, o de mi pareja, o de mí mismo incluso, o de la gente que es importante para mí, ¿sí? Y como obtengo esa desaprobación, creo que hice algo malo, o creo que soy una mala persona, y siento culpa. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Cuando siento culpa, ¿sí? Tengo una sensación no placentera y de dolor, y no nos gusta sentir eso. ¿Qué es lo que voy a hacer para no sentir eso? Voy a sacar la responsabilidad fuera de mí. Voy a echarle la culpa a alguien o a algo, ¿sí? Y entonces, al mismo tiempo, como al no alcanzar mis objetivos, etcétera, se gatillan todas estas cosas no resueltas. Todas estas creencias no resueltas, se van a disparar heridas pasadas y voy a resentir, ¿sí? Por eso voy a resentir, voy a pensar que la vida es injusta y que mi jefe es injusto y todas esas distinciones que escuchaste acerca del resentimiento, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque con eso yo voy a justificar mi falta de resultados. Entonces voy a resentir y luego me voy a seguir sintiendo culpable y etcétera. Es un ciclo. Entonces, lo que vamos a hacer mañana en la receta secreta es que vamos a ver cómo rompemos ese ciclo. Entonces, ya que entendimos de dónde viene la culpa, ya que entendimos de dónde viene el resentimiento, cuáles son sus efectos, cuáles son los pensamientos que se gatillan en mí cuando estoy en culpa y en resentimiento, lo que requerimos hacer es, ok, ya lo capté, ¿cómo rompo este ciclo de la mediocridad? Y mañana vamos a ver eso en la receta secreta, así es que no te lo puedes perder, compañeros. Ya sé que fue un poquito más largo, te lo advertí, y mañana vamos a ver cómo rompo ese ciclo de la mediocridad, cómo me salgo de la culpa y cómo me salgo del resentimiento. ¿Ok, compañeros? Eso es todo por hoy. Nos vemos mañana en la receta secreta. Comparte la información si te está sirviendo. Que más gente le dé like. Queremos llegar a los 4,000 fans bien rápido y vamos lentos, compañeros. Así es que comparte, que más gente le dé like. Y si te lo perdiste, si quieres ver videos anteriores, te recuerdo, están en el canal de YouTube Ana Luisa Zavala. Nos vemos mañana en punto a las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México, 9 de la noche, hora de Guatemala. Y mucha gente que se está uniendo hasta el final. Y como 12 de la noche, hora de Chile. Les recuerdo que voy a estar en Chile con el Passion Test. Mañana hablo un poquito más de eso. Por lo pronto, muy buenas noches, compañeros. Gracias por su preferencia. Nos vemos mañana en la receta secreta.